Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y esta vez para tratar un tema que a todos nos interesa y que creo nos incumbe. El Instituto Nacional de Estadísticas ha presentado un nuevo informe y nosotros siempre tratando de ir directo al tema. El rostro humano de las estadísticas. Detrás de cada estadística hay un rostro humano. Y yo creo que este informe, bueno, tenemos un grupo de gente, de analistas de lujo el día de hoy en Diálogo Abierto, y comienzo por primero dando la bienvenida a la doctora Sara Vega, que es presidenta de ACLAM Perú e integrante del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Tenemos al economista, el señor Marco Castillo, miembro directivo de Inversión en la Infancia, también que aquí está con nosotros y que justamente en nombre de Inversión en la Infancia estuvo presente el día de ayer en la presentación de este informe. Y también está con nosotros Carlos Arana, consultor y analista de las estadísticas de infancia, de Inversión en la Infancia. Bienvenidos, Carlos, Marco, Sara. Yo creo que es una gran oportunidad. Pero antes me tomo una pequeña licencia para agradecer a todos los amigos de Guatemala. Estuve con ellos, estuve presentando la iniciativa de Inversión en la Infancia y tratando de apoyar una movilización de la sociedad civil en Guatemala para incidir en la agenda social y política en las nuevas campañas electorales que se realizan en junio, para que el tema de infancia pueda estar incluido en la agenda de prioridades, principalmente el tema de desnutrición crónica, que lamentablemente pues, es cada 2 niños, 1 es desnutrido en Guatemala. Tal vez nosotros tengamos unas cifras diferentes, pero como dice el padre Gastón Garatea, no nos podemos contentar con estar más o menos bien cuando podemos estar mejor, y hay condiciones para esto. Yo, sin esto, yo quisiera hacer casi como una introducción al tema, y quiero yo mencionarles básicamente el histórico que ha hecho el Grupo de Inversión en la Infancia, y nosotros queremos particularmente resaltar que en el informe del INEI no hay novedades. Es más o menos un poco más de lo mismo, y creo que nosotros reiteramos, sobre todo cuando veamos estas transparencias, que es el histórico un poco de la anemia. En los últimos 20 años no hemos bajado el promedio 43% de anemia. Esto quiere decir que estamos acumulando 700.000 niños anualmente que tienen anemia, menores de 3 años. Esto significa, pues, cuando hablamos de las pruebas CES, de educación, etcétera, resultados, evidentemente hay niños que se están afectando ya por generaciones de esta situación. Entonces, no es solamente esperar el informe del INEI, es ver qué realmente podemos hacer de diferente, como se ha mencionado ampliamente, para cambiar esta situación, y como fue analizado en la última presentación del presidente del Consejo de Ministros, en la presentación del Plan de Infancia en el Congreso de la República. Hay una posición muy clara y esperamos tomar esto en el 5º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia, que será ya oficialmente confirmado para el 27 y 28 de junio. Con esta introducción, tenemos también la secuela, el histórico de desnutrición. Entonces, en este histórico de desnutrición, también el día de ayer se anunció que en los últimos 6 años se había bajado la desnutrición, lo cual es interesante, se había bajado 5 puntos. Pero lo que es claro es que en el último año, los 2 últimos años, no hemos bajado ni 1,5%. Entonces, algo está pasando. Tenemos que ser, ¿cómo te puedo decir? Tenemos que poner las cosas reales, concretas sobre la mesa para discutirlas ampliamente. Y yo creo que este es un poco el punto que nos reúne el día de hoy. Bien, sin más ni menos, yo creo que yo pediría a Marco Castillo, que ha estado presente el día de ayer en la presentación, quizás dar una introducción sobre este tema que aparentemente los medios de comunicación ni lo comentan ni lo dicen, ¿no? O sea, esto a nosotros nos parece realmente preocupante. Carlos, Marco. Sí, muchas gracias, Salvador. Efectivamente, el día de ayer el INEI presentó los resultados de la ENDES 2018, y en ese sentido lo que hay que es felicitar que nosotros tengamos series históricas de datos de manera tan frecuente
que sirven para el análisis, para los investigadores, pero también y sobre todo debe de servir para focalizar la atención desde el punto de vista de la acción del Ejecutivo en temas que realmente son sensibles y son importantes, ¿no? Se ha dicho eso, que es bueno que tengamos toda esta data. También es importante señalar que cuando vemos toda la serie de datos, y allí hay una lámina que pasaron al principio, allí lo que vemos es lo que tú has señalado al principio, ¿no? Realmente hay muy poco avance. Y hay que llamar la atención respecto de, si bien es cierto, es importante que tengamos datos, nosotros debemos de tener plena confianza en los datos que se nos proporcionan. Por ejemplo, llama la atención que en el año 2010 hayamos tenido un nivel de anemia total de 50%, ¿no? Y al año siguiente baja a 41.6%. Entonces, desde el punto de vista estadístico, es probable que haya habido resultados tan espectaculares que hayan determinado ese resultado. Pero desde el punto de vista de tendencia, llama la atención más bien que se inicia un nuevo gobierno, el gobierno de Humala, y repentinamente aparece un dato de que la anemia bajó a 41.6. Con esto no estoy diciendo de que han enjuagado las cifras, simplemente llamar la atención que ese tipo de picos no son tan creíbles, ¿no? Entonces, veíamos en esa serie que realmente no ha habido una bajada sustantiva del problema de la anemia. Y en la siguiente lámina vamos a ver cuál es esa distribución a nivel de departamentos, en donde en el lado izquierdo vemos porcentajes, ¿no? Entonces, las zonas más oscuras dice que el nivel de anemia está en niveles de 60 a 80%, dice 79.1. Eso es a nivel de departamentos. A nivel de distritos, los datos que podemos encontrarnos realmente son dolorosos y alarmantes, ¿no? Porque especialmente en las comunidades altoandinas hay distritos que tienen un nivel de daño cerebral en los niños menores de 3 años que afectan al 85% de los nacidos vivos. Esto es una mezcla de la combinación de quizás la ausencia de algunos servicios, ¿no? Perdóname, no solamente es el combate a anemia, sino también inmunización y otro tipo de aspectos, ¿no? Servicios básicos. Permíteme si podemos con Sara complementar esta primera parte. Sí, me encantaría ver el mapa. El mapa, sí. Por favor, si pudiéramos poner nuevamente el mapa. Sí, en el mapa nosotros estamos viendo que el problema grande es en las poblaciones dispersas, en las zonas altoandinas, como decía Marco, pero es grave, porque estamos hablando que en general nuestro Perú, salvo ese par de lunares, uno al norte y otro al sur, el problema de anemia es más del 40%, ¿no? Y que además la parte, digamos, rural está en 50%, pero la parte urbana no se queda atrás, porque también sigue siendo un terrible problema de salud pública. Y como tú bien señalabas, yo creo que, y conversábamos hace unos minutos con Marco, el tema es que estos resultados, estas curvas aplanadas, ¿no? Porque en los últimos años casi no hay una variación, digamos, no significativa respecto al problema de anemia, hablando de anemia, que hay en otros también la dificultad con la nutrición. Se debe a que el enfoque tiene que inducir, creo yo, a una reflexión por parte, en este caso, del Ejecutivo, a la sociedad civil. Lo que nos duele es que, teniendo toda la voluntad de poder apoyar, de poder contribuir, viendo que se hunde el barco, porque realmente 46.5 de anemia es una cosa pues dolorosísima, no hay cómo arribar, no sé si me explico, ¿no? Yo sí, yo entiendo mucho esto, porque creo que esta es una preocupación y creo que
no necesariamente somos muy bien recibidos en las esferas oficiales, justamente porque estamos poniendo el dedo en la llaga. Entonces no es posible seguir realmente teniendo todas las condiciones, depender de un informe anual del INI para que nos diga y conmemoremos que hemos bajado medio punto en desnutrición, un punto en la anemia, perdón. Estos promedios nacionales están escondiendo realidades alarmantes a las cuales tenemos que ir a hacer frente. Carlos. Sí, gracias, Salvador. Muy buenos días, televidentes. Sí, la idea principal que creo que recojo es de que tenemos una población diezmada, ¿no? Diezmada porque parece que hubiésemos pasado por una guerra o tener un evento natural fuerte, ¿no? Porque tenemos una población que, si partimos del último dato, que son 700.000 los niños aproximadamente, o sobre los 700.000, y los proyectamos hacia atrás, hemos tenido, vamos a decir, ¿no?, niños, generaciones de niños justamente con problemas de anemia y de nutrición crónica, ¿no? Entonces, eso yo creo que hace de que tengamos una población que seguramente, ahora siendo joven, siendo con mayor edad, sus posibilidades, sus limitaciones se pueden reflejar seguramente, como tú decías, en la educación, en el desarrollo personal, en sus capacidades de aprender, ¿no?, en sus cuestiones psicomotrices. Entonces, en ese sentido, creo que es una preocupación que nos debe llevar de que tenemos una población que se va acumulando y, como digo, ¿no?, está diezmada, ¿no? Es una preocupación, creo que atender, ¿no? Bien, mira, yo creo que con esta primera introducción tenemos grabadas entrevistas al viceministro de Salud, tenemos a la viceministra del MIDIS y al director del INI. Entonces vamos a un corte y volvemos inmediatamente con las opiniones de ellos. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlo de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Ya estamos de vuelta y reiteramos nuestro agradecimiento a UCI Noticias, que gracias a ello estamos transmitiendo en forma simultánea por sus plataformas y varios canales de televisión regionales, que en este momento yo creo que con el apoyo de ellos estamos llegando a cerca de 1 millón de personas, según la última estadística. Vamos creciendo con el apoyo de ustedes y próximamente estaremos en señal digital. Piano, piano, como dicen, ¿no? Vamos poco a poco avanzando con este tema de incidencia para poner en la agenda social y política el tema de inversión en infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Volvemos al tema de detrás de cada número, de cada cifra hay un rostro humano. Veamos las entrevistas que hemos captado el día de ayer y vamos a irlas analizando una a una. La primera está relacionada con lo que nos dice el jefe de estadística del INEI, el señor José García Sanabria. Entonces veamos qué es lo que nos dice con respecto a este informe. Adelante, por favor. Estamos viendo la desnutrición que ha ido disminuyendo, el tema de la anemia, que todavía los resultados son muy lentos en el mejoramiento,
que eso ha motivado la preocupación del gobierno de incentivar más los trabajos en esto de disminuir el tema de la anemia, ¿no? En los niños y niñas. Son dos factores principales, y el otro es el tema adolescente, que como lo dijo la viceministra, va por algunos ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, sobre las políticas que tienen que implementar para este caso, ¿no? Sí, nosotros en el INEI tenemos, por ejemplo, el Centro de Investigación que anualmente elabora una convocatoria para explotar las encuestas, ¿no? En este caso la ENDES tiene varios, como lo mencionaron ellos, varios temas por desarrollar, integrar información y presentar estudios de caso para poblaciones de 5, menores de 5, de 15 y más, o en esto de los adolescentes igualmente, ¿no? Integrar toda la información y sacar estudios y presentarlos, ¿no? Que eso va a ser un tema futuro de explotación de esta información, ¿no? En realidad creo que tenemos una deuda pendiente con ustedes, traer al director del INEI aquí a este diálogo abierto y que nos diga por qué desde el año 1989 no tenemos información sobre regiones y provincias y distritos del país. La información está en el ENDE, pero falta procesarla. Creo que esta es una línea de base que nos debe permitir un acercamiento con mayor realidad, porque nos dicen más o menos lo mismo hace 4 años. Desde 2009 no tenemos la estadística actualizada de regiones y provincias. Aló, por favor, MIRIS, MINSA, Oficina del Primer Ministro, no es factible comenzar y trabajar sin conocer realidades que nos permitan tener una línea de base. Creemos que es muy importante que el Instituto Nacional de Estadística procese esta información. ¿Algún comentario con respecto a esta primera declaración? A esta primera estamos totalmente de acuerdo, porque eso va a permitir ver dónde se pone el dinero, el poco dinero que hay, que se malgasta además. Y si es necesario para esto hay que hacerlo, ¿no te parece, Marco? Sí, mira, lo que tú señalas es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando tú muestras los lados más duros de la situación económica en la cual estamos, social y económica en la cual estamos, es en donde ahí recién se puede focalizar hacia dónde debo ir. Si seguimos mostrando promedios, estamos escondiendo una realidad. Y cuando se dice que toda esta data debe servir para políticas públicas, yo digo sí, es absolutamente imprescindible, siempre y cuando no aparezcan nuevas entidades públicas que se crean, porque de esto tenemos bastante experiencia. Cada vez que se dice hay que fomentar y desarrollar políticas públicas, aparece una nueva entidad con presupuestos que cada vez son más grandes. Entonces, sí es importante la data, sí es mucho más importante actuar de manera focalizada sobre esa data. No es posible que nosotros vivamos tranquilos sabiendo de que en gran parte del país hay distritos en donde los niños, 8 de cada 10, sufren de anemia y 4 de cada 10 sufren de desnutrición crónica infantil. Si bien es cierto, el problema es multisectorial, pero cuando un problema ya es tan doloroso, tienes que focalizar la atención, no desde escritorios. No, y evidentemente la gestión territorial por la infancia y la necesidad de una autoridad visible y responsable de esto ya fue reconocida ampliamente en la presentación del informe al Congreso de la República. Esperamos realmente novedades con respecto a este tema. Carlos, tu comentario sobre este. Sí, a ver, yo creo que en buena hora que como digo, que haya las cifras, nos dan una luz para por dónde ingresar a resolver el problema. Pero también cuando se combinan algunas cifras, vemos algunas cuestiones transversales que atraviesan, ¿no?, a veces los grupos socioeconómicos, por ejemplo. Que he podido encontrar. Por ejemplo, los niños con obesidad, ¿no?, tienen madres del quintel más alto y tienen alguna educación, ¿no? Mejor dicho, la malnutrición se encuentra ubicado, un buen porcentaje se encuentra ubicado. Ahí hay un problema seguramente de qué es lo que estaba dando de comer. Pero por el otro extremo, si vemos el primer quintel, ¿no?, y a madres con poca educación, vemos las madres o los niños que tienen anemia. Entonces, yo creo que atraviesa una cuestión de
de educación, una cuestión de formación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dando seguramente y qué rol tienen también los padres para formarse como tales y que el Estado también le permita cumplir su rol de educador, ¿no? Porque hay un problema de conocimiento y de educación que también se percibe, ¿no? Si hace uno combinación entre variables o indicadores que ellos están dando, ¿no? No, muchísimas gracias. Antes de pasar a la segunda entrevista, sí. Yo lo que quisiera sería complementar lo que decía Marco y lo que decía Carlos, en el sentido de darle un enfoque de integralidad a los lugares que se prioricen. Eso sería un milagro peruano. O sea, basta de trabajar solo anemia, solo vacunaciones, solo nutrición, por ejemplo, porque ya tenemos obesidad. Bueno, ahí te tengo que dar la gran novedad que debe ser anunciada el día viernes en la reunión del grupo directivo de inversión en la infancia. Después podemos volver a tratar este tema, pero inversión en la infancia con las Discourse, Save the Children, UNICEF, World Vision van a patrocinar junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el curso de gestión territorial por la infancia, como un poco siguiendo qué debo hacer como alcalde y regidor para combatir la anemia. Entonces hay 14 sesiones que van a ser por los mayores especialistas y que realmente esperamos contribuir a lo que tú estás mencionando, esta gestión territorial integral que está dirigida a los gobiernos locales. Antes de escuchemos qué es lo que nos dice el viceministro de Salud Pública, el señor Neftalí Santillán Ruiz, en la presentación del INEI. Adelante, por favor. Los datos nos muestran que estamos avanzando, en algunos casos avances importantes que permiten dar mayor protección a la población, como el caso de inmunizaciones, por ejemplo. Como dije, todavía tenemos una brecha importante, pero nos hemos recuperado bastante en los últimos años. De igual manera, por ejemplo, el parto institucional. Entonces, ahora las mujeres, mayor cantidad de mujeres dan a luz en los establecimientos con todas las seguridades que esto significa, ¿no? Igual, en caso de los niños, también la desnutrición crónica infantil. Lo que está pendiente es la anemia, ¿no? Que es la agenda principal que ahora tiene el país, con los cuales estamos trabajando también. Dos estrategias fundamentales. Uno es desde el establecimiento hacer el seguimiento personalizado a los niños, buscarles donde el niño se encuentra para poder hacerle su diagnóstico y si tiene anemia darle su tratamiento y si no, darles indicaciones cómo debe alimentarse. Y lo otro es a partir de los gobiernos locales, de las municipalidades, movilizar al conjunto de la población, ¿no? Para poder hacer conciencia de que la mejor forma de no solamente curar, sino evitar la anemia es una buena alimentación. Bien, mire, lo que ha anunciado el viceministro creo que es una noticia que ya hemos tratado en programas anteriores. Creo que es una buena iniciativa el trabajar un poco la experiencia casa por casa y descentralizar efectivamente el combate a la anemia, fortaleciendo la capacidad de los gobiernos locales. Ahora, hay que acelerar. Este gobierno solamente tiene 14, 16 meses de gestión. ¿Qué es lo que podemos realmente ser parte para lograr resultados? Ese es un poco el tema. Quizás como es salud, quizás nuestra querida doctora Sara Vega pueda hacer el primer comentario a este. O sea, realmente me parece impresionante con los resultados que se han mostrado, hablar de avances significativos en salud. O sea, el panorama de la madre adolescente que sigue exactamente igual hace 10 años, el tema de la anemia, el tema de las inmunizaciones que ha bajado un 2%, de acuerdo a la declaración del INEI. O sea, estamos lejísimos de llegar al 95% en vacunación básica. Entonces, yo creo que el asunto doctora, es fuerte. Subió el número de cesáreas también, por lo que veo. Y el número de cesáreas está en cifras alarmantes, porque 1 de cada 3 ya son cesáreas. Dentro de poco va a haber una vía natural abdominal para las mujeres,
y no hay quien lo controle, porque ahí podrían focalizar a nivel de los establecimientos de salud para hacer análisis permanentes, continuos, y controlar esto, porque no estamos hablando del privado, que tiene más del 90% de cesáreas, estamos hablando de lo público, y que también es más fácil no tener paciencia muchas veces, porque eso es mundial, y las cesáreas resultan siendo innecesarias con el terrible daño que significa la alteración del microbioma intestinal, porque les dan biberón a los niños, porque es otra, no pasa por la vagina el bebé. Dime, Marco, ¿por qué si tenemos esto, yo no quisiera que parezcamos un poco los pesados de la película, que siempre, ¿por qué el país no dialoga sobre estos aspectos? ¿Por qué no se pone sobre la mesa este tema? Tú tienes años trabajando desde la cooperación, desde la parte de cooperación internacional, desde la parte financiera y también con organizaciones sociales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque estamos un poco en miénteme que yo gusto, ¿no? Entonces cada año conmemoramos un poco casi lo mismo, ¿no? Sí, mira, primero creo que debemos de reconocer algo. Hace 10 años el tema anemia estaba ausente de la discusión académica y sobre todo de la discusión política. Debido a una serie de factores entre los cuales inversión en la infancia ha cumplido un rol importante, hoy día el tema anemia está en la agenda política del país como un tema relevante. Eso hay que reconocerlo, que es un logro per se, pero eso tiene que venir acompañado necesariamente con resultados. Si no hay resultados, el discurso puede siempre seguir estirándose de manera permanente, pero llega un momento en donde la viabilidad de la sociedad para alcanzar mejores estadios de desarrollo pasa por necesariamente atender los temas de infancia, de juventudes, de salud, de educación. Claro, cuando uno dice todo esto junto, parece que es muy complejo y muy difícil, pero no. Para eso existe cada año más y más y más recursos del presupuesto general de la República que se da a los sectores de gobierno. Al sector, el Ejecutivo a nivel nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos distritales. Lamentablemente, estas tres instancias de gobierno, a pesar que el presupuesto en lo que se refiere a inversión está fuertemente concentrado en el nivel nacional. 67% del presupuesto. Está fuertemente concentrado. Sin embargo, no hay un tejido que fluya y que coordine acciones. De tal forma que, y lamentablemente tengo que señalar, MIDIS, por ejemplo, en una propia ciudad puede tener 2 o 3 programas que se desarrollan de manera conjunta, pero con costo operativo muy grande. Lo que quiero decir es, recursos hay. El tema es que tienen que usarse bien esos recursos para atender de manera focalizada problemas a nivel territorial, ¿no? Si no hay un enfoque territorial para la solución de los problemas, vamos a seguir dispersándonos en los temas sectoriales y en los temas verticales y no vamos a seguir avanzando. Es decir, el trabajo se hace en el campo, allí donde hay que generar transformación, no desde la burocracia, que cada vez, desde mi punto de vista, tiene más y más presupuesto. Carlos, ¿algún comentario sobre esto? A ver, quisiera seguirme un poco mirando las cifras que se han dado en la medida de que, por ejemplo, si los niños con anemia, ¿no? El grupo, vamos a decir, si se subdivide por grupo de edades, ¿no? Porque se hace la encuesta de 6 a 35 meses, si se divide por grupo de 6 a 8 y de 9 a 11, ahí es donde hay un mayor índice, ¿no?, de niños con anemia o infantes con anemia. Entonces, justamente, ¿en qué situación se encuentran ahí? Creo que hay un tránsito, no sé, puede ser que me equivoque, puedo corregir la doctora, vamos a decir, de la lactancia a la alimentación, ¿no? Entonces, justamente, cuando el niño ya está creciendo, ¿no?, ya requiere justamente ya comer, es justamente donde comienza, ¿no?, se eleva justamente la anemia. Entonces, en ese sentido, aquí también viene el otro problema, de que justamente
cuando uno ve las cifras de los suplementos que recibieron, ¿no? Alimentarios como el hierro, ¿no? Tampoco cubre, ¿no? Solamente el techo último que ha llegado ha sido al 21% de infantes. Entonces quiere decir de que justamente reconociéndose de que hay un problema justamente en niños, ¿no? Con anemia y no se le puede dar los suplementos, yo creo que ¿por qué? Porque es poca la población a la que llega, lo cual ratifica lo que dijo el Ministerio de Economía, el ministro de Economía en una conferencia que dijo de que si muy bien ellos compran, pero siempre son un 30% lo que llega. De un 100% solamente llega un 30%. Entonces ahí hay una pérdida, ¿no? De, vamos a decir, de gestión, hay cuestión de incapacidades, disculpen así. Incapacidades digo porque hay que capacitarlos, no porque quieras insultarlos, sino que hay que capacitar a los operadores para que justamente cumplan con la labor que deben hacer. Yo creo que vamos a tener que ir a un corte rápidamente y volvemos inmediatamente con el tema y presentaremos también la entrevista que se hizo a la viceministra del MIDES, doctora Ariela Luna. Creo que el tema da para justamente enfocar un poco más en el qué hacer y que no nos digan cómo estamos. O sea, en ese sentido, yo los invito a ir antes del corte, decirle a las personas que están llamando o están indicando vía chat, el 5º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia se realizará el 27 y 28 de junio. La producción y el grupo técnico de inversión en la infancia en los próximos días estará enviando abiertamente, promoviendo también las inscripciones del caso. Entonces creo que ustedes deben estar atentos. El día de mañana viernes sale el blog de inversión en la infancia públicamente, donde deben haber muchas informaciones ya para separar su cupo a organizaciones e instituciones del país. Y transmitiremos también a nivel nacional, eso como siempre. Vamos a un corte y volvemos. La higiene en los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Difundiendo prácticas de promoción de higiene, especialmente entre madres gestantes y niños. 2. Enseñando a madres y padres a purificar el agua, por ejemplo, utilizando 2 gotas de lejía por cada litro de agua y dejando reposar por 30 minutos. Esta agua podrá ser apta para el consumo durante 8 horas después de ser clorada. 3. Fomentando la donación de agua embotellada, así como artículos de aseo e higiene como pañales, jabón líquido, pasta de dientes, lejía, entre otros. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Ya estamos de vuelta con diálogo abierto y bueno, siempre tercamente insistiendo que detrás de una estadística hay un rostro humano y que no podemos olvidar de que anualmente todavía continuamos acumulando esta cifra de más de 700.000 niños menores de 3 años con anemia. Esto es una cosa que debemos enfrentar y esperamos que en el 5º Encuentro de Inversión en la Infancia podamos tratar abiertamente y poner las cosas más allá del diagnóstico, el qué hacer. Y esto creo que es un desafío. Veamos en este momento la entrevista que se hizo a la doctora Ariela Luna también sobre el tema y sobre la presentación de las estadísticas del INEI. Adelante, por favor. Yo creo que hemos mejorado muchas cosas, como han visto. Hay muchos indicadores que se han mejorado, la desnutrición crónica ha bajado, las vacunas, el control prenatal, el CRES están muy altos, y hay otros indicadores como que no nos acompañan todavía, como es el caso de la anemia.
pero estoy segura que este año, con la meta que ha puesto el Ministerio de Salud, que es 39, lo vamos a lograr. Y se está haciendo un esfuerzo muy grande en ir a visitar a las mamás casa por casa para que estos agentes comunitarios aconsejen a las mamás para tomar el hierro y que le den lactancia materna o que le hagan su comida de la casa, no papilla del mercado, de la casa, para que puedan comer su papa amarilla con sus alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses. Uno es que se conozcan los datos, ahí ustedes son parte importante de la difusión. Dos es que se sepa que la estrategia de reducción de la anemia están centrados en los más chiquitos. Como ha dicho el viceministro de Salud, de 4 meses a 6 meses se le da gotas, a los 6 meses se hace un tamizaje, si tienen anemia se sigue el tratamiento. Y ahí se empieza la alimentación, y ahí hay que incluir alimentos ricos en hierro. Y creo que esa es una gran cruzada que tenemos que trabajar todos. No solo en otros países, acá mismo en Perú hay muchos alcaldes muy exitosos en la reducción de la anemia. Hay una publicación que vamos a sacar y el Ministerio de Inclusión Social sacó una publicación anterior donde hay una serie de experiencias ya exitosas en el país. Y justamente esas experiencias lo que han hecho es difundir y hacer visita domiciliaria. Por eso es que estamos haciendo eso. Bien, es muy importante el anuncio que hace del registro de experiencias. Creo que todos nosotros sabemos y como Inversión en Infancia estuvimos involucrados en alguna de estas, en la cual mostramos que sí es posible cuando hay una gestión territorial del tema, cuando hay una Secretaría Técnica de Infancia, cuando hay realmente el apoyo y el liderazgo local y donde realmente se puede generar una acción más directa vinculada a visita domiciliaria, al tratamiento personalizado. Eso se ha hecho en Piura, en Higuaín, en Víctor Fajardo, en las Amazonas, en Napo, en fin, hay muchas cosas que demuestran que así se puede. Lo importante es que a partir de estos testimonios tenemos que encontrar el camino de qué más hacer, cómo ir a escala. Descentralización efectiva y gestión eficiente de programas. Marco. Sí, un par de comentarios respecto de lo que tú estás señalando y lo que la viceministra ha señalado, ¿no? Es positivo que estén impulsando el trabajo de agentes comunitarios. Ahora, desde el punto de vista político, también lo que se puede y debe hacer desde mi punto de vista es situar el tema de anemia y desnutrición en las agendas de los consejos regionales y de los consejos distritales. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto que el aparato del Estado tiene una estructura, no la usa de manera positiva. Muchas veces cuando uno habla con un alcalde, él no siente como suyo el tema de los problemas sociales que tienen sus ciudadanos, sus niños, anemia, desnutrición. La respuesta que usualmente te dicen, eso es un tema de salud. Pero si es que en la agenda del Consejo Municipal y del Consejo Regional, de manera permanente, mensual o trimestralmente, se viera cuáles son los indicadores que muestran, solamente para referirnos a anemia y desnutrición infantil, los niños de la población que vive en ese distrito, entonces él va a empezar a sentir que él es responsable de realizar acciones o impulsar acciones y coordinaciones que permitan revertir esta situación que es muy dolorosa. Es decir, creo que desde el punto de vista político, no sé si PCM, la verdad que no tengo claro cómo se hace compulsivo el imperativo de que en las agendas de los consejos municipales y regionales se vea este tema de manera periódica, mensual o trimestralmente, ¿no? Eso para mencionar un tema como necesario, ¿no? Lo otro es, existen muchas experiencias ya exitosas de trabajo de la sociedad civil con el sector público mediante agentes comunitarios que realizan trabajos en el campo. Entonces, el tema es, si ya hay experiencias exitosas, lo que hay que hacer es mostrarlo de tal manera que por imitación puede desarrollarse prácticamente esquemas similares en otros lugares. Nosotros recordamos perfectamente bien cuando en la primera etapa de este gobierno
El mensaje que se dio en el Congreso de la República nos entusiasmó bastante porque se anunció que no iba a haber ni un solo pueblo en el Perú que no tuviera agua potable, y también se dijo que la anemia iba a bajar de manera bastante drástica, ¿no? Entonces, la bajada drástica se convirtió en la promesa de 19% como nivel de anemia a fines del año 21. Si estamos en 43 y la oferta fue 19%, estamos sumamente lejos. Es decir, hay que correr. Hay que correr sabiendo de que para obtener equilibrios y desarrollos tenemos que tener equilibrio macroeconómico, equilibrio político y estabilidad política, y sobre todo una acción concreta de todo el aparato del Estado, que es bastante grande, solamente que la calidad de los recursos públicos que se asignan a los sectores públicos, y esto lo hemos dicho en distintas oportunidades, lamentablemente se va mucho a gasto corriente, sueldos, salarios, alquileres de edificios, alquileres de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento se va a tener que hacer una evaluación de decir, con todo estos recursos. Este es un tema muy sensible, Marco, y realmente necesitamos analizar profundamente ese tipo de cosas, ¿no? Esta administración, este gerenciamiento de la pobreza desde Lima, es una cosa que es muy preocupante. Perdón. Sí, básicamente eso, o sea, si hay recursos, entonces lo que nosotros como ciudadanos debemos de aspirar es a que esos recursos se utilicen de tal forma que genere cambio. Que genere cambio especialmente en los déficits más sensibles que tenemos como sociedad peruana, ¿no? Gracias. Sí, Carlos. Yo creo que comparto con lo que planteó el doctor y la doctora. Yo creo que hay una atención que debe dar el Estado y de los gobiernos locales, ¿no? Creo que hay una atención, un foco que se le está dando importancia en su labor que deben cumplir, porque a veces es la única autoridad que hay en algunos lugares. Yo quisiera también ver de que indicar y insistir con la data que se han entregado, en la medida de que, como dicen, hay que darle un rostro humano, ¿no? Y ese rostro humano se refleja justamente en las personas, en las 700.000 niños, ¿no? Menores de 36 meses, que tienen problemas y que han venido acumulándose a lo largo de los años, ¿no? También otros problemas y los condicionantes y los determinantes, como algunos le denominan, ¿no? En donde se desarrollan los niños, ¿no? Niños con diarrea, donde seguramente hay poca agua, ¿no? O los servicios de saneamiento son pésimos. Entonces hay problemas que se pueden, ¿no? Tendría que verse como un todo, ¿no? En el sentido holístico, como algunos lo denominan, ¿no? En conjunto, para que permita justamente tener una estrategia la más adecuada, sabiendo de que todavía en el Estado tiene recursos, ¿no? Aunque a veces se dice pues, que hay algunas limitantes, pero a veces son problemas de gestión y de lo que se dice calidad de los servicios en que se dan, porque hay recursos, pero no se entregan con calidad, ¿no? Por eso hablaban antes de la educación, que es otro factor que creo que es un tema que tenemos que analizar, sin tantas cosas. Sarita, sobre esta presentación de la viceministra. Lo que me ha llegado de la viceministra así a fondo es el tema de compartir experiencias. Creo que existen experiencias muy exitosas en todas las regiones del país, y que es hora de no querer descubrir América, ni mucho menos, sino de compartir. Pero creo que habría 3 puntos que serían claves de esta presentación, que siempre nos dicen que uno, lo de la línea de base de que hablaste, llegar hasta el nivel distrital, que lo hagan vivir. Creo que se ha ganado un cierto respeto, a pesar de que puedan haber altas y bajas. La línea de base llegando a nivel distrital.
Y la otra cosa, la rendición de cuentas de los presupuestos asignados. Yo no sé quién será responsable, pero se le dieron 190 millones, ¿no? También. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se gastó? Porque se ven servicios, se ven cosas que de repente no son las sustanciales. Esas tres cosas, ¿no? Compartir experiencia, línea de gasto, presupuestos asignados. O sea, transparentar mejor el uso de los recursos existentes, porque hay y a veces no se utilizan efectivamente. Dos aspectos finales fundamentales. Uno es masificar la entrega de los famosos micronutrientes, que no le pongan tantas trabas, porque cuando uno va a los centros de salud, no, que primero la consulta, que primero Coca-Cola, que primero... No, toda señora que va con el DNI de su bebé, que va a hacer negocio con el micronutriente, yo no lo creo. O sea, es agilizar la capacidad de respuesta. Y finalmente, para cerrar todo como una gran solución, es que debemos de interiorizar como país el sentido de la urgencia en la atención integral a la primera infancia, hacer nuestro, no de salud ni de educación. Bueno, mire, es un tema importante, vamos a ir a un corte y volvemos inmediatamente. Justo a propósito de este tema, hemos tenido una entrevista con María Elena Ubeda Castillo, quien es especialista de desarrollo de la primera infancia de UNICEF, de la Oficina Regional para América Latina, quien da una visión en el contexto de América Latina de cómo ve al Perú. Volvemos inmediatamente. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, siempre es bueno tener una visión. Evidentemente nosotros en casa analizamos, y reitero un poco la experiencia que viví en Guatemala. Me dice, ustedes deberían estar felices, ustedes están con 12.5% de desnutrición en menores de 5 años. Y le digo, pero ¿por qué vamos a estar felices? No podemos estar felices, pero fíjate, Guatemala tiene 46% de niños con desnutrición crónica. Sí, pero en el caso nuestro es muy importante y creo que en el caso de Guatemala también va a ser un desafío. Esperamos que el nuevo gobierno lo incluya dentro de sus temas. Es que evidentemente para nosotros, como decíamos con el grupo impulsor, con Gastón y todo el grupo, no podemos seguir estar más o menos bien cuando podemos estar mejor. Entonces, creo que 12.5 significan cerca de 300.000 niños menores de 5 años con anemia. Uno no puede vivir con eso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, la entrevista que se ha hecho a María Elena Ubeda Castillo, especialista regional de UNICEF sobre desarrollo infantil de infancia, es interesante porque ella ve algunos avances. Y estos avances hay que tomarlos un poco en consideración, pero también nos debe estimular para seguir adelante en las metas que nos hemos propuesto para la infancia. Adelante, por favor. Vemos que hay importantes avances en el aumento de la cobertura de la educación inicial para los 3 niveles, para el nivel de 3 años, de 4 y sobre todo para el nivel de 5. Realmente han alcanzado unas coberturas casi universales.
Pero igual que otros países de la región, todavía hay que seguir mejorando los esfuerzos en el grupo de niños más pequeños, los niños de 0 a 2 años, y continuar haciendo esfuerzos para seguir mejorando aún la calidad, sobre todo para los programas para las poblaciones que se encuentran en zonas periurbanas, en áreas rurales, mejorar los esfuerzos que están haciendo por fortalecer la formación docente, todos los temas que tienen que ver con calidad, que es un desafío no solamente para el Perú, sino para todos los países de la región. Se ha mejorado mucho toda la cobertura en salud, se ha logrado disminuir la desnutrición, se ha mejorado mucho los programas de servicios y atenciones para las familias con niños pequeños. Sin embargo, igual que otros países de la región, todavía hay algunos desafíos en los que ya el Perú está trabajando, pero todavía hay que seguir progresando, como es el combate a la anemia, que es una gran prioridad nacional. También continuar trabajando en la reducción de la violencia en la primera infancia. En esta región la violencia es un tema muy importante en todos los países de América Latina y también en el Perú. En esta región, 9 de cada 10 niños están expuestos a factores de riesgo que limitan las posibilidades de tener un desarrollo infantil adecuado. Y son los mismos factores que estamos viendo en todos los países y que también mencionaba antes que siguen siendo un desafío en el Perú, que son el castigo físico, la falta de acceso a programas educativos en la primera infancia y la falta de un adulto que esté a cargo de los niños de manera permanente. Hay muchos niños que se quedan al cuidado de los hermanitos más grandes y también o en manos de una persona que no es un adulto que tiene una relación significativa con el niño cuando son muy pequeños, y eso es un tema que hay que atender todavía. Es muy importante tener un mecanismo de coordinación interinstitucional que permite articular los esfuerzos de las diferentes instituciones del Estado, pero también permite articular lo que está pasando entre los diferentes niveles de gobierno, de manera que cuando llegan los servicios y las intervenciones al nivel local, a la familia, llegan juntos, coordinados y de manera más eficiente. Y estos mecanismos de coordinación también acompañan los procesos que deben de haber de contextualización de los programas y los servicios a los diferentes contextos que tiene un país. El Perú es un país rico en diversidad y eso requiere tener la posibilidad de ir adaptando y ajustando los programas de acuerdo a las necesidades de cada contexto. Creo que el programa presupuestal orientado a resultados también va a brindar una oportunidad muy positiva para el país para poder lograr eso. Excelente, María Elena Ubeda Castillo. Creo que coincidimos en muchos puntos, sobre todo autoridad visible y responsable, evidentemente una descentralización efectiva de programas y presupuestos, gestión territorial de la infancia, en fin, y actividades que conlleven la humanización de nuestras estadísticas y sobre todo nuestras acciones, eficiencia y resultados. Estamos ya en el comentario final, entonces yo comienzo contigo. Marco, por favor. Mientras tú estabas hablando, en este momento se me venía una imagen que el día de ayer, durante la presentación de la publicación de INEI, se señaló, y que había la evidencia de que la violencia en los hogares se había incrementado de manera notoria, especialmente en contra de la mujer. Y yo pensaba ayer, también ahora, en qué peor violencia puede existir en una sociedad cuando el 43% de tus niños, dato promedio, porque a nivel rural es 70% y a nivel urbano es otro dato, qué peor nivel de violencia puede generar una sociedad que tiene estos indicadores de niños con anemia, ¿no? Entonces, si así de lacerante es esta realidad, la atención es inmediata, es urgente, y focalizando el trabajo a nivel territorial. Me he encontrado a lo largo de distintas visitas que hemos hecho a muchos distritos de personas que cuando conversamos sobre estos temas, falta de agua, anemia, desnutrición, mejora del espacio donde viven, etc., decían, a mí me encantaría salir a hacer trabajo comunitario, pero estoy aquí archivando papeles o haciendo otro tipo de cosas. Con eso lo que quiero decir es, las personas están dispuestas a apoyar siempre y cuando haya un cambio drástico en lo que debemos exigir de cualquier funcionario público. El funcionario público vive del presupuesto público, es decir, de las contribuciones de nosotros. Y nosotros exigimos resultados a nivel de
impacto en cambiar este tipo de realidades, que no se puede cambiar todo al mismo tiempo, pero sí por donde es más lacerante y más dramático y más violento, como es el tema que afecta a nuestros niños, especialmente menores de 5 años, ¿no? Carlos. Sí, a ver, comencé con la idea de que tenemos una población diezmada, ¿no? ¿Y qué hacer frente a esa población diezmada? Hay muchas cosas, se necesita recursos humanos, se necesita recursos en dinero, se necesita recursos en capacidades, para desarrollar capacidades, entonces hay todo un complemento. Pero también hay una labor que se debe hacer de manera diaria y cotidiana, ¿no? La que cumple justamente el padre y, por qué no decir, el mismo Estado en conjunto, porque el Estado es el que organiza justamente la sociedad. Entonces, en ese sentido, hay una labor que creo que debería dirigirse justamente hacia los padres, hacia las madres, ¿no? Que permita justamente educar, ¿no? En esta etapa primaria de los niños, de los infantes, donde justamente se ven que ahí están el grueso de los problemas, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer también el Estado, tiene que cumplir un rol importante ahí, porque la información que puede tener algunos sectores es muy limitada, ¿no? Y no solamente, donde también puede haber mucha pobreza, ¿no? Porque la pobreza no solamente es cuestión de no tener recursos, sino que también de perspectiva y de las posibilidades de conocimiento, ¿sí? Entonces, está combinado, ¿no? Entonces, yo creo que hay un rol muy importante también en el Estado que debe cumplir aquí. Muy bien, Carlos. Creo que es muy importante estas recomendaciones, tanto lo de Marco, y dejamos a Sara Vega para tu comentario final o tu mensaje. Bueno, mira, a mí no final, porque vamos a seguir con este tema, ¿no? Este es el mensaje de fondo. Yo creo que la anemia, que es lo más lacerante, tiene que convocar, insisto, al tema de la educación, al tema del compromiso de las familias, al tema de los trabajadores públicos, que yo no sé, como dice Marco, no se puede resolver todo al mismo tiempo. Pero antes, cuando uno era trabajador público y no tenía que estar esperando que te le renueven el contrato cada mes, cada 2 meses, como pasa con los trabajadores. Entonces hay que ponerse a pensar en el factor humano, ¿no? En humanizar, en ordenar esto para que la gente pueda trabajar con convicción, ¿no? Con sentido de pertenencia. Y sobre todo, yo creo que el tema de llegar al lugar, encontrar, escuchar a las gentes cuál es el problema de ellos y resolverlo con ellos y por ellos y para ellos, es clave. O sea, acercarnos realmente a la población y no desde el escritorio, que resolver todo con muchísimos papeles, muchísimas normas, muchísimos planes que finalmente no se hacen efectivos. Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, Marco, gracias, Sara, gracias, Carlos. Yo creo que esto contribuye un poco para esclarecer este tema y para nosotros pues estaremos siempre ahí, ¿no? No podemos contentarnos con estar más o menos bien cuando podríamos estar mejor. Hay recursos, hay conocimiento, hay experiencias y nosotros tenemos que insistir en que esto se haga. El día de mañana sale el blog de Inversión en Infancia y también estará nuevamente en circulación la agencia de noticias para la infancia en redes sociales y en las televisiones regionales. Muchísimas gracias a UCI Televisión y a las cadenas, a las redes de provincias asociadas que en este momento están transmitiendo este programa. Muchísimas gracias y nos vemos conmigo el jueves.